Tony, me gustaría que empezaras tú comentando qué te ha parecido a ti este movimiento de Donald Trump dejando solo esos aranceles elevadísimos a China. ¿Y a qué crees que se debe este movimiento? ¿Cómo valoras la justificación que ha dado la administración Trump, el gobierno de Trump, respecto a esto? Adelante. Buenas tardes. A ver, yo creo que es muy poco popular, ¿vale? Pero aquí no hemos venido a hacer amigos. Está claro que hay todos estos movimientos del color naranja. Primero quiero decir, quiero repetir, que yo no estoy de acuerdo con el hecho de personalizar todo en el golden naranja él, decide y tal. Sí, golden naranja es, en esta opinión, un mero mascarón de proa. Y hay parte de la élite gringa que ha decidido cambiar de rumbo. Y así como si en sus primeros 4 años como presidente sí que podíamos decir que iba ahí pues, dando palos de ciego, entre comillas. Ahora no. Él tuvo 4 años para prepararse. Era obvio, porque aquí lo dijimos, y un CPO, por ejemplo, lo dijo en incontables ocasiones, que él fue derrotado por la pandemia. A él lo derrota la pandemia, no lo derrota el Partido Demócrata. Y en estos 4 años se vio claramente que él iba a ser de nuevo, sobre todo el último año y medio, estaba claro que iba a ser de nuevo presidente, porque él dentro de sus limitadas capacidades intelectuales, ha tenido la posibilidad de pensar y reunirse con gente que ha pensado. Entonces, todo esto es un plan. Hay un plan detrás. Y el plan nos puede gustar más, nos puede gustar menos, nos puede parecer más absurdo, menos absurdo, pero hay un plan. Y el plan, esto no va de economía, en el sentido de la bolsa, porque todo esto de la economía financiera, ya nos dijo Aristóteles, hace muchos cientos de años, que estaba la economía y luego estaba la crematística. Esto es crematística, y el dinero que se reproduce a sí mismo. Pero ese dinero, como ya hemos apuntado en anteriores programas, un porcentaje muy significativo del mismo, no hay nada detrás de él. Es puro aire caliente. Puro aire caliente. Lo curioso es que cuando las bolsas van muy bien, los medios de información de masas nos dicen que todo va muy bien, y cuando las bolsas van mal, los medios de información de masas nos dicen que todo va muy mal, lo cual no es cierto. El verdadero problema es que esa cantidad brutal de dinero virtual flotando en el ambiente busca rentabilidad. Y entonces se dedica a parasitar a la economía real. Entonces, que gente como el señor Bezos haya perdido, no sé, 300 millones de dólares, es que es irrelevante. Es absolutamente irrelevante. Lo digo así. El verdadero problema aquí es un problema de poder. Poder, ausencia, golpe en naranja y sobre todo los que le rodean a él, se han dado cuenta que los recursos cada vez quedan menos. Cada vez quedan menos. Y entonces, igual que en los años, porque otro problema que hoy en día, sobre todo con el tema de las redes sociales, es la inmediatez del análisis. Y no se predica, por decirlo de alguna manera, un análisis basado en lo que ha pasado antes en la historia. Es reaccionar lo más rápidamente posible a un fenómeno dado. Pero todo fenómeno histórico requiere cierto tiempo para asentarse y para que de verdad podamos ver lo que ha pasado. Entonces, lo que ha ocurrido desde que el Golden Naranja llegó a la presidencia no se entiende si no se te contempla lo que ocurrió en el año 44, que fue Bretton Woods, en el 71, es cuando los gringos abandonan el patrón oro, en el año 79, cuando tiene lugar el Volksshock, y en el año 85, cuando son los acuerdos del Plaza. Todos estos momentos históricos son puntos en los cuales los gringos decidieron romper la baraja en su único y propio beneficio. En estas 4 ocasiones, ellos deciden que hay que cambiar el reloj porque ellos quieren seguir ganando siempre. Y ahora lo que intentan es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que las circunstancias son muy diferentes, evidentemente. Y no olvidemos que Euroasia, es que no me gusta llamarlo China, porque China solo, sí, vale, es
tiene población, tiene tecnología, pero carece de recursos. Los recursos los tiene Rusia, que a la vez carece de población, porque Rusia son 18 o 19 millones de kilómetros cuadrados y si no son 140 millones de personitas. La Unión Europea realmente existente somos casi 400 millones. Es decir, China es 1,4 billones de personitas. ¿Sí? Que todos estos datos no se suelen contemplar en el análisis. Entonces aquí lo que intentan los gringos es, de nuevo, barajar para ellos seguir ganando. Es lo que hemos dicho, lo que hemos llamado muchas veces, bueno, creo que haya habido Tucídides, sabe lo que estoy hablando de la trampa de Tucídides. ¿Sí? Yo quiero seguir ganando. Me niego a aceptar que hay otros jugadores que tienen tanto poder como yo, no más, tanto como yo. Y yo me niego a renunciar a mi posición privilegiada. Y eso es lo que están haciendo los gringos. Lo que pasa es que tienen la gol naranja, que es lo más, dijéramos, lo mejor, entre comillas, que han podido encontrar, pero en el fondo es una lucha de poder. Y todo el tema de todos los innumerables artículos sobre los términos técnicos de lo que implica la subida de la bolsa, bajada de la bolsa, la acción, etcétera, no contemplan la ecuación del poder. Y los gringos quieren seguir siendo el gallo que manda en el corral. Y entonces, utilizando sus bazas, que son más de las que parecen, intentando seguir mandando en el contijo. Es tan simple y a la vez tan complejo como eso. Por ejemplo, el otro día voy a decir solo dos puntos. De nuevo, me remito a las inmortales palabras que pronuncié otro día del secretario del Tesoro de Nixon, que era Connolly. Repito, insisto, son palabras muy burdas, pero las estoy reproduciendo literalmente. Mi filosofía, señor presidente, es que todos los extranjeros están ahí para jodernos y que nuestro trabajo es joderles a ellos primero. Eso es la base de todo lo que se han hecho gringos ahora. Es tan simple y tan complejo como eso. No hay, es decir, luego todo... Pero eso, Tony, pues al fin y al cabo son políticas imperialistas clásicas, ¿no? Pero ¿esto qué es? ¿Que están pisando el acelerador en las políticas imperialistas? Es lo que... No, lo que no quieren es renunciar a su posición privilegiada. Entonces, si tienen que... Si el mismo sistema que ellos crearon, porque es que el sistema actual lo han creado ellos. Lo han creado en 10 años. En los que lo han creado ellos. Y mientras les benefició, no tuvieron ningún problema con el mismo. Por eso, a mí me hace mucha gracia cuando hablan de comercio libre. ¿Comercio libre? Eso, quien habla de comercio libre no ha leído al economista coreano, al economista coreano, el nombre impronunciable. Ho Yun Chang, sí. Tiene un librito que se llama Patear la escalera. Por favor, todo el que habla de comercio libre, que se lea el librito. Está traducido al castellano como retirando las escaleras, sí. Si yo leí Guaja el Imperio, pero está en castellano. Que se lean el librito y luego que nos hablen de lo que es el comercio libre. Es que es una serie de mitos que no sostienen el mínimo análisis. Y solo dos apuntes. Primero, salió una noticia en Reuters que ha sido muy poco comentada. Yo me enteré porque, pues, como saben ustedes, pues yo me gusta leer y leo y tal. Y leyendo Reuters me di cuenta que publicó una noticia en la que comentaba que había una serie de compañías, de grandes corporaciones que estaban pensando en trasladar parte de su negocio a Gringolandia. Compañías como BMW, compañías como Campari, compañías como Honda, compañías como Hyundai, compañías como LG Electrónica, LG Electronics, compañías como LVMH, que es el conglomerado del lujo, Nissan, Novartis, Samsung, Stellantis, todas estas Volkswagen, todas estas Volvo, todas estas compañías estaban pensando en hacer lo que el golem naranja les ha dicho, es decir, veníos a nuestro territorio y no tendréis aranceles ninguno. Eso está sucediendo y de hecho yo puse el enlace a la noticia en Twitter y eso se había comentado en un periódico tampoco sospechoso como Bolshevik, como The Guardian.
A la vez, mientras tanto, también nos hemos enterado que un tipo llamado... a ver, un segundo que lo tengo aquí el nombre, lo que pasa es que esto es en ruso y yo no me... Ahí, vale. Un tipo llamado Kirill Dmitriev, que es lo más parecido a un Larry Fink en ruso, bueno, no ruso, en Ucrania, se ha desplazado actualmente a Gringolandia para hablar con los gringos sobre el reparto del Ártico. ¿Por qué? Porque debido al cambio climático, todas las riquezas minerales que hay debajo del círculo polar ártico, que no olvidemos que es todo mar, no es como la Antártida sí que es un continente, el Ártico no hay, es este Ártico, lo que pasa es que debido a las temperaturas pues se congelaba y se creaba pues la placa de hielo y tal, pero no hay nada debajo. Todas las riquezas minerales que hay debajo van a ser accesibles. Si miramos un mapa del Ártico desde arriba, vemos que la mitad del Ártico es Rusia. Y luego el resto, pues tenemos a Alaska, y luego tenemos a Canadá, tenemos a Noruega y tenemos a Groenlandia. ¡Vaya por Dios! Entonces, y de repente vemos que este hombre, nuestro amigo Kirill, está ahora en Gringolandia hablando de cómo se van a repartir el Ártico. Noticia que ha sido muy poco. Y además también recordemos que ha pretendido anexionarse Canadá, lo que va a parece que lo está viendo un poco más difícil de lo que él se veía. Pero, es decir, ¿a por qué van? Van a por recursos. De hecho, los rusos han presumido del hecho que en el momento que los hielos se fundan, la ruta norte para abastecer a China sería mucho más rápida. Antes no se podía debido pues, a las temperaturas bajas y que solo se puede atravesar esos mares con rompehielos. Pero en el momento que se fundan, por ahí pueden pasar. Insisto, cójanse un mapa del planeta, cójanse un atlas del planeta Tierra y mírenlo desde el punto de vista del círculo polar ártico y verán los países que hay. Mitad de Rusia, pero lo demás son Canadá, Noruega, Gringolandia, Noruega, Canadá, Dinamarca y Gringolandia y Dinamarca. Entonces, es que blanco y en botella. Es que esto es una lucha brutal por los pocos recursos que hay. Y los gringos han decidido, utilizando su poder que lo tienen, en romper la baraja para de nuevo salir beneficiados. Claro, el problema es que tienen ahí pues, el obstáculo, que es China, y que es la alianza China-Rusia, la alianza Euroasia. Pero ellos lo tienen clarísimo. Entonces, es interesante centrarse en los aspectos técnicos de lo que ha ocurrido en las cosas. ¿Y tú, Tony, qué piensas? ¿Que el plan les puede beneficiar sobre la situación anterior o va a perjudicarles más bien sobre el statu quo anterior? Yo creo que ellos han llegado a la conclusión que el statu quo anterior ya no les beneficia. Entonces, como ya no les beneficia, van a tirar hacia adelante. No saben lo que va a pasar. Pero es que lo que sí que saben es que no pueden seguir igual. Entonces, como no saben que no pueden seguir igual porque esa posición de privilegio de la que gozaban hasta anteayer ya no va a ser así debido, insisto, a sus errores, porque, por ejemplo, que Rusia y China se unieran ha sido un error catastrófico suyo, han decidido que tienen que tirar por la calle en medio y que ya veremos lo que pasa. Pero no podemos mantenernos igual porque a larga ahí sí que sabemos lo que va a pasar. Que vamos a perder nuestra posición hegemónica y ellos no están dispuestos a renunciar a esa hegemonía. Y van a utilizar todas las cartas que tengan, todos los triunfos que tengan, los que hemos jugado a cartas, que van triunfos, todos los triunfos que tengan para intentar dar la partida. Que luego eso puede tener como consecuencia interminables conversaciones sobre los aspectos técnicos de la subida de aranceles, bajada aquí. Sí, muy interesante. Pero en el fondo no se habla de eso. El qué, el cómo, yo creo que sirven para distraer. Lo importante es el por qué. Y el por qué es que ellos no están dispuestos a renunciar a su posición hegemónica. Y han decidido barajar de nuevo y utilizar todos los triunfos que tienen para intentar mantener su posición. ¿A dónde conducirá eso? Yo creo que, como denominación, es un plan sin fisuras. Pero ellos se van a tirar por... Ellos ya han decidido. Ellos, y siempre utilizo ellos, porque utilizar el personalizarlo con el gol de naranja
Es el mismo error que cometió la progresía cuando decía por tierra, por tierra, mar y aire que era metafísicamente imposible que el gobierno naranja ganara una elección. Imposible. 4 gatos, decíamos que era muy posible y otra medallita más. Bueno, Carlos, ¿cómo ves la situación? A mí lo primero me gustaría comentar que respecto a las repercusiones en España, lo primero que los aranceles, pues hay 90 días de tregua, con lo cual, pues no son unos aranceles realmente bajos y la repercusión va a ser pequeña. Pero aunque luego se establecieran unos aranceles relativamente altos, pues no va a tener, dado el relativamente bajo volumen de comercio entre Estados Unidos y España, tampoco va a tener una repercusión muy grande en el PIB español. Sí, en sectores determinados, ahí sí que puede haber impacto, pero en lo que es el conjunto de la economía no va a ser demasiado grande. Un poco, más que nada por tranquilizar a la gente. O sea, la influencia puede ser más bien sobre cómo impacte esto en la economía mundial e indirectamente sobre la española, más que sobre cómo impacte la disminución de las exportaciones españolas a Estados Unidos sobre la economía española. Bueno, Carlos, adelante, ¿cómo ves la situación? Yo no estoy de acuerdo con la visión que tiene Tony. Yo creo que precisamente lo que han hecho ha sido intentar volver a la situación anterior porque se han dado cuenta de que les beneficiaba extraordinariamente y que se han dado cuenta de que lo que han hecho ahora mismo ha sido matar la gallina de los huevos de oro en la peor situación posible, que es la situación en la que ellos han perdido la hegemonía militar y han perdido la hegemonía industrial. Es decir, siempre les quedaba el dólar como moneda internacional de reserva y ahora directamente se la han cargado, ¿no? En España, efectivamente, no va a haber, yo creo, una gran repercusión, pero ¿a quién le va a repercutir todo esto? Bueno, pues les va a repercutir a las grandes corporaciones especulativas norteamericanas. Me estoy refiriendo a BlackRock, me estoy refiriendo a los grandes fondos de inversión que también tienen presencia en España. Es decir, efectivamente puede ser que eso no ejerza una gran presión sobre la economía española en general, pero sí sobre precisamente los sectores que están relacionados con las finanzas norteamericanas. O sea, es un desastre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, yo creo que se han dado cuenta de precisamente lo que nosotros dijimos la semana pasada. El propio Elon Musk se ha desmarcado de su mentor Donald Trump y ha dicho que bueno, ahora sabéis que ahora lo que hay que hacer es una zona de libre comercio entre Europa y América. Hombre, lo podías haber dicho antes, ¿no? Lo podías haber dicho antes de que Trump, siguiendo tus pasos, dijera que había que poner no sé cuántos aranceles a la Unión Europea. Bueno, eso es una marcha atrás clarísima. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de 90 días? Pues que dentro de 90 días Trump va a decir, todos nos han hecho caso, todos se han plegado a mis designios y ya no voy a volver a poner los aranceles. O sea, los aranceles no van a volver. ¿Por qué lo ha puesto sobre China? Pues porque esto en realidad es una manera de intentar atacar a China. Recordemos que China no solamente es el mayor exportador del mundo, sino que es seguramente con Singapur posiblemente la única economía del mundo que puede mantener a largo plazo un tipo de cambio fijo. Los tipos de cambio en China son fijos, no está liberalizado el sistema de inversiones y la bolsa, por ejemplo, todo eso sigue estando bajo el control del gobierno. Nosotros sabemos que, bueno, el mayor margen de maniobra para todos los países, pues es un tipo de cambio flotante, ¿no? Bueno, pues claro, eso China no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Bueno, pues porque tiene las reservas de divisas tan grandes que puede permitirse tener un tipo de cambio fijo y ajustarlo según le conviene. Eso a Trump le parece que es una manera de manipular el mercado internacional, lo cual, por supuesto, mueve a la risa a los chinos, ¿no? Porque aquí el único que manipula todo a su antojo, como acabamos de ver con los aranceles, es el propio Estados Unidos. O sea que ellos no deberían decir nada sobre
decisiones soberanas de los países, ¿no? Pero claro, ellos lo que ven es que, claro, eso no puede ser. No puede ser que China sea capaz de tener tipos de cambio fijos y de mantenerlos porque tiene estas grandes reservas de divisas y que, bueno, efectivamente el gran enemigo es China. Bueno, China lo que ha dicho es nosotros no vamos a cambiar nada y lo que vamos a hacer es deshacernos de manera apresurada de las reservas de dólares que tenemos. Es decir, efectivamente, debido a la política de aranceles, el yuan se ha devaluado, pero lo que nosotros vamos a hacer ahora mismo es deshacernos de nuestras reservas de dólares, intentar aislar la economía norteamericana porque ya estamos en posición para poder hacerlo. Además, mediante nuestras iniciativas de los BRICS, vamos a intentar que todo el mundo deje de deshacerse, empiece a deshacerse de sus reservas de dólares para que el dólar deje de ser la moneda internacional de reserva. Es decir, si queréis guerra, pues vamos a por todas, ¿no? Pero nosotros no vamos a cambiar un ápice. Tanto es así que el propio ministro de Exteriores ruso, Lavrov, ha anunciado esta semana que los BRICS van a implantar un sistema de pagos internacional independiente del SWIFT y independiente del dólar. Bueno, pues esto todo está relacionado con esta situación, ¿no? Entonces, bueno, ellos, los chinos están muy tranquilos, ellos pueden soportar perfectamente esta devaluación del yuan y Estados Unidos ha tenido que recular. Pero, bueno, esto yo creo que en la cabeza de Trump, que nadie sabe que es una gran nebulosa, él lo que está detrás son ciertas nociones de esto que acabamos de decir, ¿no? Él sigue pensando que los aranceles los paga el país exportador. Hace apenas... Es increíble, pero lo piensa. Hace apenas 24 horas un periodista de Independent le ha preguntado sobre esto y le ha dicho, bueno, oiga, usted sigue con su RQR de que esto afecta al país exportador, pero todos sabemos que en último término los aranceles lo que hacen es repercutir el precio en el comprador final, y el comprador final es estadounidense. O sea que es el importador el que lo paga al final, ¿no? Con todas las consecuencias inflacionarias y con todas las consecuencias que eso tiene. Bueno, y la respuesta de Trump es por supuesto, muy poco compleja, muy simple, diciendo, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esto en realidad afecta al país exportador. Lo que él tiene en la cabeza es eso, ¿no? Que es peor para el país exportador a largo plazo por todo lo que tiene que ver con los tipos de cambio. En fin, no sé, alguien le ha debido decir la paradoja de Triffin, no, algo le han debido decir para que eso sea así. Pero lo cierto es que él ha tenido que recular porque ha pasado exactamente lo que dijimos la semana pasada. Las grandes multinacionales norteamericanas se han hundido. Las grandes empresas norteamericanas que tienen su producción en otros países, como por ejemplo estuvimos hablando la semana pasada de Nike, que bueno, no es un buen ejemplo, pero porque no es una empresa que cree productos muy complejos, ¿no? Son al fin y al cabo zapatillas. Bueno, pues todas, pero es que bueno, el propio Elon Musk va a tener que renunciar a China. A vender cosas en China. Te quiero decir, todo, por supuesto, Apple, los sistemas de telefonía móvil, los ordenadores, todo ese tipo de Google, ¿no? Todo ese tipo de empresas, pues lo que han hecho ha sido colapsar, ¿no? Y las consecuencias han sido muchísimo peores para esas empresas que para el yuan, que el yuan, al fin y al cabo, pues si las cosas se ponen feas, China podría incluso dejarlo flotar y no pasaría absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que los aranceles no van a volver. Creo que lo que está encima de la mesa es la guerra total contra China y que China, pues ya ha empezado su desconexión total del dólar. Es decir, ahora China Donald Trump ha conseguido que uno de los objetivos estratégicos de China
sea que el dólar deje de ser la moneda internacional de reserva, lo cual va a ser un varapalo terrible para Estados Unidos y que lo va a conseguir, ¿no? Y que los aranceles yo creo que al final no van a volver y que vamos a tener no solamente una nueva guerra comercial de bloques, sino que además vamos a tener una guerra comercial donde vamos a tener una guerra comercial permanente, donde al final lo que está encima de la mesa es que solamente puede quedar un gran hegemón. China me parece que se ha dado cuenta de que ya no puede haber dos. La multipolaridad ahora, ahora se entiende en otros términos. No puede haber dos grandes hegemones o dos grandes monedas y ahora vamos a ver, en el futuro con este nuevo sistema de pagos que no es el SWIFT, vamos a ver hasta dónde se llega, pero ahora está claro que gracias a la mala cabeza de Trump, acabar con la reserva, con el dólar como reserva internacional, como moneda de reserva internacional, está ya como uno de los principales objetivos de los... Pero una de las cosas que pasa, vamos, que yo lo sé por mi trabajo, es que las empresas, los exportadores chinos suelen pedir el pago de mercancías en dólares, ¿eh? Eso sigue siendo así. ¿Eso qué explicación tiene, Carlos? La estabilidad, mientras existía estabilidad en este tipo de políticas arancelarias y en los tipos de cambio, ellos no tenían ningún problema. Ellos tampoco han hecho nunca del yuan un arma arrojadiza. Ellos tampoco tenían mayor interés en que el yuan fuera la moneda de reserva internacional, porque eso también conlleva pues ciertas obligaciones, ¿no? Tienes que tener el suficiente gasto público y la suficiente emisión como para que todo el mundo pueda tener el nivel de ahorro que quieren en tu reserva, en tu moneda. Y además eso revaloriza tu moneda, ¿no? También. Sí, pero también puede crearte presiones inflacionarias. Es decir, ellos, los chinos lo que hacen es cruzar el río tocando las piedras, ¿no? Eso es una máxima que ellos llevan, ¿no? Entonces, ellos van siempre con mucho cuidadito. Si el sistema es sólido, si el sistema no tiene grandes, altibajos, lo mantienen, ¿no? Pero claro, si tú dices, ahora voy a provocar aposta estas grandes vaivenes en el sistema, pues entonces ya las cosas cambian. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, efectivamente, tú tienes que tener, para que el yuan fuera la moneda de reserva internacional, tendría que tener unos enormes déficits públicos que permitieran al resto del mundo tener sus aspiraciones de ahorro cumplidas en tu moneda. Bueno, eso puede tener consecuencias que los chinos lo ven claras, ¿eh? Los Estados Unidos lo consiguieron, pues después de la Segunda Guerra Mundial, después de la reconstrucción de Europa, después de tener la OTAN, en fin, lo construyeron después de una serie de circunstancias que ahora mismo no se dan. Por lo tanto, los chinos tampoco habían hecho gran hincapié en que el yuan sustituyera al dólar. A ellos les iba bien con esta estabilidad, pero todo eso ya ha cambiado, ¿no? Sí, bueno, Íñigo, ¿cómo ves la situación, especialmente a nivel de cómo se han desarrollado de forma tan extraña los acontecimientos, ¿no? Primero, no sé, parece como si estuvieran, o lo voy a decir claramente, un poco mal de la cabeza en la administración Trump, porque es que un día dicen una cosa, otro día dicen otra, no sé, es algo bastante, ya te digo, que desde fuera parece pues como si no supieran lo que están haciendo. Pero en fin, ya nos han comentado Tony y Carlos que sí que tienen un plan, con lo cual yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sí que lo hay, ¿eh? ¿Tú cómo ves? A ver, yo no dudo que tengan un plan. Evidentemente, esto se hace con una intencionalidad, ¿no? Y, todo esto que se ha puesto en marcha, ¿no? Sin embargo, yo creo que la evolución que ha tenido y que va a tener esto, pues bueno, ilustra la gran máxima, ¿no?, de ese gran pensador y catedrático en lo suyo, que era Mike Tyson, ¿no?, que decía que todo el mundo tiene un plan hasta que llega la primera hostia.
¿no? Pues, o lo que es lo mismo, traducido, pues que bueno, pues que sí, tú puedes tener los mayores planes del mundo siempre y cuando los demás accedan a seguirte el juego, ¿no? Y a satisfacer tus intereses de la manera que tú quieres y en los tiempos que tú necesitas. Y claro, pues bueno, pues Trump se está encontrando con que hay más problemas de los que suponía. Sí, efectivamente, esto lo hemos hablado hace mucho tiempo, es un plan imperial, ¿no? De eso no cabe duda, en el que pretende volver a sus, vamos a decir, entre comillas, aliados directamente en colonias, ¿no? O sea, lo que está planteando, por ejemplo, para llegar a acuerdos, ¿no? Con pues, bueno, lo que quiere plantear, ¿no? Para llegar a acuerdos con los países incluso aliados, ¿no? Pues consiste prácticamente en convertirlos en tributarios, ¿no? En meras colonias, ¿no? O sea, pretende no solamente acabar con cualquier posible barrera arancelaria, sino también, vamos, modificar la legislación de los propios países, ¿no? E incluso obligar a pagar directamente lo que no puede ser otra cosa, no puede ser llamado de otra manera que tributo, ¿no? Por tanto, en países tributarios, ¿no? O sea, eso lo hace un imperio. O sea, ya es entrar directamente y sin tapujos en la fase imperial. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, pues que el resto del mundo pues no está por la labor. A ver, o sea, ningún imperio lo ha sido por las buenas. Y por cada imperio que ha triunfado, pues hay 1000 que lo intentaron, ¿no? Y que fracasaron. Este es un poco el problema con el que se está encontrando. De hecho, mira, ahora mismo, bueno, lo acabo de ver justo cuando me estaba conectando para hacer el programa, que Trump bueno, pues ha sacado una nueva excepción a estos aranceles, ¿no? Y resulta que es que ahora va a excepcionar de los aranceles a China, ¿no? Los productos tecnológicos, ya sea ordenadores, smartphones, tablets, este tipo de cosas. Pues evidentemente esto se debe a que los magnates tecnológicos de Silicon Valley, por poner un ejemplo, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, Silicon Valley depende totalmente de China, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues todo lo que ellos fabrican, al final se fabrica en China, ¿no? En China o en el sudeste asiático. Y el caso es ese, es que, pues bueno, le ha pegado un nuevo control. Seguramente meterá otra, bueno, como ya se echó para atrás con el tema de México. ¿Por qué? Pues porque las grandes compañías automovilísticas fabrican total o parcialmente en México, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente su plan, pues seguramente sobre el papel y con autores citados, inventados, ¿no? Como hacía el hombre el tal Navarro, ¿no? Dice, pues bueno, pues queda muy bien, dice, pero otra cosa es la realidad, ¿no? Y lo metieron en ChatGPT y se inventó las fuentes, sí. Sí. Perdón. Es así. O sea, realmente dice, sí, tendrán un plan. Dice, pero es un plan de mierda. ¿Sabes? O sea, así de simple. Y bueno, efectivamente, como decía Tony, no hay que centrarlo todo en Trump. Esto ya hablábamos en su momento, que es una batalla entre vamos a decir, esa nueva derecha, vamos a decir, que ya no es tan... que ya ha ido más allá del neoliberalismo y que pretende ser pues prácticamente feudal, ¿no? O sea, imperial, ¿no? Feudal respecto a su propio territorio, imperial respecto a los demás, ¿no? Y bueno, que al final no deja de ser la última evolución lógica, ¿no? del capitalismo, ¿no? El imperialismo es la fase última del capitalismo, que decía Lenin, y tenía razón. Y efectivamente, pues estamos llegando hasta allá, ¿no? El tema está en que, bueno, pues claro, pues lo que hemos dicho, existen otros poderes, existe un poder emergente, ¿no? El gran poder emergente, ¿no? Pero tampoco hay que personalizarlo todo en China, ¿no? Que bueno, pues que están en condiciones más que sobradas para plantar cara e incluso lo más importante, y eso sí que es una verdadera demostración de poder, ignorar a Estados Unidos. ¿Qué es lo que está haciendo China? O sea, simplemente está aplicando la recíproca y luego pasan de ellos. O sea, las declaraciones de los funcionarios de la Casa Blanca diciendo que sí, que China tiene que llamar para llegar a un acuerdo, etcétera, etcétera, y esa llamada que no llega y no llegará, ¿vale? Pues los chinos son así, ¿vale? O sea, no con amenazas no vas a conseguir nada de ellos, ¿no? Pues bueno, pues empiezan a ser del todo patéticas, ¿no? De hecho, precisamente como esa llamada no llega y bueno, pues estos aranceles se van a empezar a notar en el territorio estadounidense, y eso van a ser directamente los que paguen más, ¿vale? Por absolutamente casi todo lo que importan, ¿vale?
pues evidentemente ha tenido que tomar ciertas medidas, como por ejemplo los productos tecnológicos, ¿no? Y dice, ¿por qué? Porque esa llamada de China no llega, ¿no? Y bueno, no solamente eso, China tiene el resto del mundo, de hecho se está viendo beneficiada, ahora pues va a conseguir que los aranceles que le metió la UE a los coches eléctricos se vean pues seguramente reducidos, y por supuesto, pues bueno, de hecho ya está haciendo todo el mundo a la carrera, ¿no? Está visitando tanto China como el sudeste asiático, ¿no? Pedro Sánchez, por ejemplo, ¿no? Y si no hubiera sido Pedro Sánchez, habría sido cualquier otro, ¿no? Pues bueno, pues para intentar mejorar las relaciones comerciales con China. Dicen, pues, ¿por qué? Pues porque Estados Unidos lo que ha demostrado no solamente este voluntad imperialista, sino también que no es de fiar. O sea, es el típico socio que, bueno, pues que en realidad mantienes hasta que te encuentres otro. O sea, porque realmente es alguien que no es de fiar, que miente todo el rato, que inventa todo el rato, ¿no? Todo esto de las 75 llamadas que hemos tenido, tal y cual, ya los periodistas yanquis les están empezando a meter presión a la Casa Blanca diciendo, oye, esos acuerdos que dices que estás cerrando porque te llaman para besarte el culo, según tú literalmente, etcétera, etcétera, ¿dónde están? ¿No? Y dicen, pues ¿por qué? Pues porque salvo Milei, o sea, los arrastrados de costumbre, ¿no? Y luego, pues, 4 pobres países, ¿no? Que estén en una posición tan precaria que se vean obligados, ¿no? Pues ninguno de ellos va a eso. Lo cual, por cierto, son países que realmente no le interesan de cara, vamos a decir, desde un punto de vista comercial o económico, ¿no? Pues son precisamente países tan tributarios que no necesitan esto. Esto era principalmente para intentar atacar efectivamente a Asia, ¿no? En general, y pues, por supuesto poner de rodillas a Europa. Con Europa, pues muy posiblemente lo consigan. Y hemos comentado que la hiperclase europea está tan absolutamente perdida. O sea, fíjese en todo lo que ha ocurrido durante esta semana de guerra de aranceles, etcétera, etcétera. La Unión Europea ha estado prácticamente desaparecida. O sea, hablando, sí, estamos preparando, estamos hablando, luego se reúnen, votan 2 chorradas, etcétera, ni siquiera es unánime, todo ese tipo de cosas, ¿no? Dice, porque realmente no saben, no tienen ni puñetera idea qué hacer, han estado tan vendidos al capitalismo estadounidense, ¿no? Bueno, estadounidense, en realidad el capitalismo solo es uno, ¿no? Pero bueno, tiene su sede en Estados Unidos. O sea, pero han estado tan vendidos a él que no saben literalmente qué hacer, ¿no? Pero bueno, resulta evidente, ¿no? Que al final la única salida que tiene Europa es o convertirse en vasallos absolutos sin ningún tipo de dignidad ya, porque es que Trump, tío, no solamente es que pretende obtener ventaja, pretende humillar y todo, ¿no? Sin ningún tipo ya de dignidad, ¿no? Lo cual, por cierto, a la larga arrastraría a su desaparición, ¿no? Porque pues, más pronto o más tarde las mentiras de los más mierda tienen sus límites, ¿no? O bien empezar a realmente independizarse de toda esa parafernalia, ¿no? Y de esa dependencia, ¿no? Que han tenido del capitalismo estadounidense, ¿no? Y empezar a trabar relaciones con China y quizá mucho más a la larga, esa sí que será una píldora que tendrán difícil tragar, con Rusia, ¿no? Que al fin y al cabo es la única salida que tenemos si queremos mantener cierto grado de independencia y bueno, pues de autonomía, ¿no? Política y económica. Pero bueno, muy posiblemente tendrá que hacerse con otros, vamos a decir, con sus sustitutos. Realmente esta gente, o sea, ha probado estar totalmente obsoleta. Ahí tenemos a la portavoz de Exteriores, ¿no? De la Unión Europea, sigue diciendo con sus chorradas, ¿no? Como si nada más estuviera ocurriendo en el mundo, ¿no? Ya sabes, la finlandesa. Y lo mismo ocurre, pues bueno, pues con von der Leyen, etcétera, etcétera, ¿no? Dicen, no saben ni qué hacer, no saben ni qué decir, ¿no? Y ese es, así que bueno, pues el gran vencedor de todos estos es China, evidentemente, que va a aguantar ahí su posición, va a reclutar aliados donde incluso no los esperaba y bueno, y sencillamente seguir aguantando el pulso de Estados Unidos, ¿no? Pese a todos los análisis chorras que se están publicando apresuradamente en la prensa, ¿no? Diciendo que, bueno, pues Estados Unidos, bueno, todavía, vamos, estamos en los 90 y no tiene rival y no sé, perdona, o sea, Estados Unidos en términos de economía real, ¿vale? Está absolutamente vendido, o sea, está totalmente destruido. O sea, lo hicieron así para multiplicar precisamente las ganancias, ¿no? Ese capitalismo, porque
por mucho que hablemos de capitalismo estadounidense, o sea, el capitalismo no tiene padre, ni madre, ni patria, ni nada. O sea, no conoce ni a su padre, ¿no? Lo que busca es maximizar los beneficios como sea, ¿no? Incluso, pues, destruyendo su propia base, porque ya hemos visto cómo lo hace. Así que realmente Trump tiene un plan, sí, también un montón de problemas que no tiene ni idea de cómo va a resolver. Bueno, Jorge, estaba mirando ahora datos de producción industrial y bueno, tampoco se puede decir que Estados Unidos sea un país desindustrializado, ni mucho menos. Actualmente la producción industrial de Estados Unidos es posiblemente un poquito superior a la de la Unión Europea para una población que son unos 100 millones menos de personas. Es inferior a la de China. Está más o menos en un poquito más de la mitad de la producción china, de la producción industrial china, pero sigue siendo sigue siendo la segunda per cápita, ¿no? No, en total, producción total. Producción industrial. Pero valorada a precios de claro. Valorada en dólares corrientes. Ya, pero no de capacidad de compra. No, pero que aún así sigue teniendo una producción industrial notable Estados Unidos. O sea, no es un país que digamos... No es un país desindustrializado, no es un país desindustrializado, pero tampoco es la fábrica del mundo. La fábrica del mundo es China, y eso lo hemos podido comprobar todos, Estados Unidos, Alemania, inclusive con el COVID. En el COVID hay que recordar lo que pasó. ¿Qué es lo que no se construía? ¿Qué es lo que no había? No había un material sanitario en toda la Unión Europea. Y en Estados Unidos estaba de lo mismo. El problema con todo esto es simple y llanamente que Estados Unidos está siguiendo con un plan, efectivamente, tienen un plan, pero tu plan es tan bueno, como las hipótesis y la teoría que hay detrás. Y la hipótesis y la teoría que hay detrás llevan al jefe, al presidente del Consejo Económico de Donald Trump, nombrado en diciembre de 2024, Stephen Miran, ¿vale? Stephen Miran tiene un paper publicado en noviembre que se titula, pues, Guía del usuario para reestructurar el sistema de comercio global, y que da una hoja de ruta para esta salvajada que estamos viendo ahora. Salvajada que tiene las patas tan cortas como la teoría que podéis ver en ese paper. Mira, en última instancia lo dicen, efectivamente ellos creen, igual que creen aquellos los seguidores de la curva de Laffer, creen que si bajan los impuestos recaudarán más, pues estos dicen que poniendo aranceles, por ello los va a terminar pagando el país exportador. ¿Por qué? Porque el país exportador en última instancia va a tener que depreciar su moneda, y de manera que los impactos negativos del arancel no vayan a precios en Estados Unidos, sino a empobrecimiento real por parte del país exportador. Bien, cuando ves las matemáticas y la teoría macro que hay detrás de eso, te echas la mano a la cabeza diciendo, madre mía lo que van a hacer. ¿Qué pasa? Efectivamente, es un desastre detrás de otro. Si tú pones como jefe de tu proyecto espacial a un astrónomo geocentrista, en la cual el sistema solar gira alrededor de la Tierra, pues ya te puedes imaginar dónde van a llegar tus cohetes. ¿Entiendes? Es que no puede ser de otra manera. Y claro, viendo eso, pues el desastre está asegurado. De paso, además, destruyendo el dólar, ¿no? Destruyendo la posición del dólar, que es un gran privilegio para Estados Unidos, y no un coste, sino un gran privilegio. Si uno se da cuenta, el dólar estadounidense en realidad es la principal exportación de Estados Unidos. Crea liquidez con los ordenadores y obtienen cosas reales a cambio. Cosas reales. Y el dólar en última instancia no es ni más ni menos que un pasivo de la Reserva Federal, y que comprará lo que pueda comprar, que esté valorado en dólares en el momento en el que se compre a precios de mercado. Tú no coges y dices, yo $1 ahora
digamos, recibo un dólar por mis 1000 kilos de quincalla electrónica y espero recibir cuando dé yo un dólar que me den 1000 kilos de quincalla electrónica. Eso no es así. Eso no es un dólar. Un dólar simplemente tú, digamos, asumes el riesgo al aceptar dólares de que lo que puedas comprar con él valdrá, tendrá un precio denominado en dólares, pero tú no tienes asegurado una convertibilidad en cosas reales, salvo que esté a precios corrientes, no una convertibilidad como en el oro, ¿no? Que cuando viene un patrón oro dice una libra vale tantas onzas de oro, tal, vale. Entonces ya sabías cuántas, pero es que eso no es así ya. Hace muchísimo tiempo que no es así, pero las mentalidades siguen instaladas en ese marco absurdo, ¿vale? Y bueno, pues eso, si haces unas medidas de política económica basadas en teorías que no tienen que ver con la realidad ni cómo funciona. Antes ha dicho Carlos una cosa que hay que matizar. El dólar, el yuan tiene flotación sucia. Sí que flota, pero efectivamente pero como cualquier otro gobierno sabe, no permite que flote de cualquier manera para evitar problemas a sus exportadores y a sus importadores, ¿vale? Y actúa de vez en cuando el mercado. A diferencia, por ejemplo, de un sistema, por ejemplo, cuando le dio a la Unión Europea por coger y no vamos a hacer unos tipos de cambio aquí fijos, pues eso inmediatamente hizo que mucha gente hiciera muchísimo dinero apostando en contra de la capacidad de los bancos centrales europeos de mantener una cotización determinada de sus monedas con respecto al dólar. Eso ya vimos lo que pasó con Solchaga y todo el rollo, ¿no? Os acordáis de aquellos tiempos. Bueno, el caso es que China tiene bien claro que eso no es, y eso que tiene muchísimas reservas de dólares, simplemente utiliza sus reservas para actuar cuando le interesa, en base a cierta estabilidad. No, pues lo deja fluctuar, pero con cierta estabilidad. Ya está. Ahora lo que está haciendo todas estas políticas de loco y va, no sé, de loco, porque auténticamente las veo de persona que está enajenada, es demostrar que Estados Unidos no es un socio, como ha dicho bien Íñigo, no es un socio fiable. Y ni es financieramente tampoco es un sistema fiable por lo que está haciendo ahora. Y entonces, pues obliga a los demás a tomar posiciones y cubrirse de los errores de este zumbao. Ya está, es lo que estamos viendo. Y ellos mismos, los propios norteamericanos, cuando ven las corporaciones que todas estas locuras pues afectan sus beneficios y afectan sus cadenas de suministro, pues van y presiona efectivamente. Pero bueno, no es lo mismo, no tiene la misma mano Apple o Nvidia, que sí que tienen mano en el gobierno, que otros muchos que se van a ver pues bien digamos, afectados negativamente por las políticas absolutamente delirantes de Trump, basadas en el tico de Stephen Miller y su guía. De verdad que yo lo que estoy viendo es que Estados Unidos está en manos de bomberos pirómanos. Donde lo veas, da igual que sea política arancelaria, que sea en el tema ahora de los bonos, es que en el tema internacional con respecto a Ucrania, con respecto a Siria, o con respecto a Gaza, o con respecto a lo que sea. Es que de verdad, yo lo estoy viendo y no, como antiimperialista que soy, pues la verdad es que tienen a un Nerón Calígula, metido a emperador. O sea, ¿qué quieres que te diga? Es una situación absolutamente envidiable para los enemigos del imperio, ¿no? Pues que ellos mismos están haciendo política que está socavando las bases de lo que, bueno, de su gran privilegio. Bien, pues bienvenido sea. Lo que hay que hacer es que nuestras élites, como también han comentado los compañeros, nuestras élites tomen conciencia de ello, no sean seguidistas y no nos lleven agarrados al Titanic de los Estados Unidos. Escoger, decir, nosotros
vamos a buscar la manera de salvaguardar nuestros intereses. Ese es el problema que veo yo para nosotros, ¿no? Para los que no vivimos en la, en la tierra de los libres, ¿no? Que dicen ellos. Pues bueno, pues veremos cómo evoluciona, ¿no? Mm. Bueno, pues si os parece, pasamos ya al siguiente tema. Vamos a muy relacionado con este, lógicamente. Entonces, Tony, me gustaría que comentaras algo. Ya, si queréis, tratamos los dos puntos que habíamos dicho en la introducción, que es tanto la posible manipulación de los mercados bursátiles, con todos esos cientos de miles de millones de dólares que se han movido en estas semanas, a dónde han ido, quién ha ganado, quién ha perdido dinero, ha habido filtración de datos, hay bastantes evidencias de que ha sido así, ya veremos si finalmente acaba alguien en la cárcel por esto, ¿no? Muchos nos tememos que no, como suele pasar. Y eso en primer lugar, y luego, ¿qué piensas si quieres añadir algo sobre qué piensas de cómo se han movido los bonos estadounidenses? Pues también, adelante. Tony. Vale, vale, yo sé aquí un par de puntualizaciones. Yo, aunque no parezca, estoy de acuerdo con los compañeros porque, como he citado varias veces esta semana en Twitter, la situación actual la describe la siguiente cita. Todo es caos bajo las estrellas, la situación es inmejorable. El problema es que no tenemos ninguna fuerza realmente de izquierdas que sea capaz de aprovechar esta situación. Ese es el primer problema. Marcos, respecto a la cita de Íñigo con Mike Tyson, yo me gusta, pero me gusta más. También la citó von Moltke, el joven. Y von Moltke, el joven, que es el que diseña el plan Schlieffen que utilizarán los alemanes en la Primera Guerra Mundial, dijo: ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Pues yo, entre citar a Mike Tyson y a von Moltke, el joven, pues prefiero a von Moltke. Y luego, respecto a lo que ha comentado Scopene de que los gringos fueron un socio fiable y que había un sistema fiable, era un socio fiable, nunca lo han sido. Ellos siempre han intentado sacar beneficio. No eran fiables. Ni el sistema tampoco era fiable. Era un sistema beneficioso para ellos y ellos eran de fiar mientras el sistema les beneficiaba. En el momento que el sistema ha dejado de beneficiarles, han cambiado. Yo creo que es importante tener claro estos conceptos, porque es lo mismo que el mítico paraguas de seguridad europeo. ¿Paraguas de seguridad europeo para qué? ¿Para defendernos de qué? De los 74 que van a llegar hasta el Ferrol. Por favor, que lleguen. Pues el problema que tuvimos aquí, por ejemplo, en el Reino de España, es que no llegaron. Ganaron los malos y nos los tuvimos que comer con patatas y nos los seguimos comiendo. Yo creo que el lenguaje en situaciones es importante. Respecto a lo que has comentado de los posibles apaños, bursátiles y tal, pues cero sorpresas. Son toda una panda de taúres, que son lo normal. Es que eso es lo normal. El verdadero problema es cómo un personaje, lo repito en infinidad de ocasiones, cómo un personaje como el Golem Naranja ha podido ser votado por 77 millones de personitas. Ese es el verdadero problema. Que luego Golem Naranja haga de las suyas y proporciona información privilegiada a sus amigos, tal, es que no es normal. Es que él toda la vida ha funcionado así. Él inicia su fortuna a finales de los 70 cuando la ciudad de Nueva York quiebra y él les hace un chantaje. Y la ciudad de Nueva York acepta el chantaje de Trump. De hecho, hay una película por ahí se llama El Aprendiz, que yo invito a que nuestros oyentes la vean. Es que ahí te explica de qué va el Golem Naranja. Así que todo esto, pues, es cero sorpresas. Y como tú has dicho, no va a pasar absolutamente nada. Van a hacer triquiñuelas. ¿Por qué? Porque son todos una panda de taúres. Todos. Una panda de taúres. Y respecto a lo de los bonos y tal, yo esto sí que, tanto Carlos como Jorge, que sabe más del tema, es una duda que tengo. Vamos a ver. Los gringos son soberanos monetarios. Por lo tanto, nunca pueden no dejar de pagar sus deudas en deuda denominada en su propia moneda. Un momento, Tony. Dime. Añade ahí voluntariamente.
O sea, involuntariamente. Porque voluntariamente puedes dejar de pagar siempre, aunque puedas. Claro, tienes dinero en el banco y te llega una deuda y lo puedes cubrir perfectamente, pero tú puedes decir no pagues, ¿verdad? Claro, así que añade involuntariamente. Vale, mi pregunta es, ¿los bonos de deuda, es decir, ellos mismos pueden vendérselos a sí mismos? Jorge. En el secundario es lo que hace, normalmente los bonos los compran los bancos, ¿vale? Es la manera de gestionar liquidez, ¿vale? El Tesoro tiene que colaborar con la Reserva Federal, o sea, la Reserva Federal y el Tesoro colaboran de manera que el Tesoro, cuando hay demasiada liquidez en el sistema de la Reserva Federal, ofrece bonos para retirar liquidez, no tiene nada que ver con la financiación del Estado, simplemente tiene que ver con retirar, drenar de liquidez el sistema de la Reserva Federal. ¿Vale? Para que así la Reserva Federal pueda hacer su política de tipo de interés, porque si hay demasiadas reservas en el sistema, lo que hace es que el tipo de interés objetivo, digamos, el tipo de interés en interbancario tiende a cero, con lo cual si el tipo de interés objetivo de la Reserva Federal no es cero, le está saboteando. No, pues la política monetaria de la Reserva Federal, pues simplemente los bancos comerciales no la siguen. ¿Por qué? Porque ellos buscan rentabilidad a sus reservas excesivas, y como hay muchas reservas excesivas, muchos demandantes y muchos ofertantes y pocos demandantes, el tipo de interés va a cero. Si la Reserva Federal tiene que fija un tipo de interés objetivo y ese está por encima del cero, necesita que se drene esa liquidez, ¿vale? Y está ahí el tema. Ahora, dime. Eso es artificial, yo podría saltar a los bancos comerciales. Hombre, claro que lo puedes hacer, pero quiero decir pero es que se hace de esta manera porque en última instancia aquí las políticas estas no son de financiación del gasto cera, sino para interponer la banca comercial entre los dos, digamos, entre el Estado y su dinero, en última instancia. ¿Vale? Es lo que haces. Ellos de esa manera, pues, ponen el cazo. Ponen el cazo unas veces por el tipo de interés va muy alto, pues por el caso en los rendimientos, por el tipo de interés, el tipo de interés en los bonos va muy alto, pues por eso el caso cada vez que llegan los plazos de amortización de los bonos del tesoro, o cuando está muy bajo, ganas como en las pujas que vas a primera, en la puja competitiva, pues para conseguir, digamos que el Banco Central haga su política de interés, en última instancia le dicen los bancos comerciales, oye, yo os compraré los bonos que tengáis. Todos los bonos que tengáis en la próxima, os lo voy a comprar. Lo que hizo también el Banco Central Europeo, lo que hace el Banco de Japón y tal. ¿Qué pasa? Pues eso se dispara la demanda de esos bonos, con lo cual el tipo de interés que va a pagar, porque hay muchísimos demandantes del bono, va hacia el cero y por debajo, llega a estar por debajo del cero. ¿Vale? Y está ahí el tema. Simplemente es que hemos dejado que nuestro sistema, que digamos el representante número uno de la clase rentista, que es el sector de las finanzas, los bancos, la banca, pues sea el que ponga condiciones y se ponga ahí las botas. Pone condiciones porque quiere el Banco Central y porque quiere el Tesoro. Si no quieren, lo vemos, directamente se les podría puentear. Hay países que lo puentean, hay países que directamente, como Canadá, el Banco Central compra directamente al Tesoro, ¿entiendes? No se interpone nada, sino directamente ahí. Quiere decirte que eso simple y llanamente es una organización, una institución que se hace con determinados intereses y efectivamente ahí el interés está en que el sector financiero se lleve su tajada, ¿vale? De hecho, cuando el Banco Central se dedica a comprar o a manipular, entre comillas, el precio de los bonos del Tesoro, lo llaman represión financiera. Esa represión financiera en España fue atacada muchísimo por los bancos, hasta que se consiguió que por fin el Banco Central, el Banco de España, no permitiera descubiertos en cuenta del Tesoro español, ¿vale?
Quiero decirte que todo eso está montado para la clase rentista en última instancia. Es dar dinero a la gente que más dinero tiene. Perfecto. Dime. Una pregunta al respecto. Entonces, toda esta reacción que hemos visto absolutamente histérica de que las bolsas se hunden, el fin del mundo, el caos, todo esto podría ser que esa clase rentista que tiene en su bolsillo a casi todo los medios de formación de masas está protegiendo sus propios intereses. Hombre, claro, hay mucha gente que ha perdido dinero en esto. A ver, hay gente que ha ganado, efectivamente, pero ha habido mucha gente que ha perdido dinero. El problema está en que en la bolsa norteamericana no solamente hay digamos, el sector FAE, el sector de las finanzas, sino también hay sectores industriales que ven que sus negocios te joden la cadena de suministro. Por eso mismo ha salido, enseguida han llamado, han cogido el teléfono desde Nvidia y desde Apple a decirle a oye, ¿qué pasa aquí? ¿Que vas a joderme toda la cadena de suministro? Pues que no, esto no. Tú sigue con las tarifas, pero a nosotros nos pones una excepción, ¿vale? Sí. El tema está en entender que las políticas de este hombre, de esta administración, son políticas que no tienen ton ni son, digamos, desde el punto de vista de un verdadero estadista, ¿no? Y alguien que le preocupa la estabilidad del sistema al que ha llegado. No, estos van haciendo, digamos, con mucha táctica, van con mucha táctica, pero realmente no tienen estrategia. Ninguna, porque si no se hubiesen dado cuenta que esto iba a trastocar muchísimo las cadenas de suministro, que esto iba a provocar una fuga de algunos países con respecto al dólar, porque ven que, oye, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque con este socio no se puede uno fiar que de un día para otro te salta con esto. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si tú eliges a gente que va con sus tácticas y que les va muy bien en sus negocios, pero no es lo mismo el sector de la administración que el sector de la empresa privada. Y ahí está el gran problema, es que las filosofías no tienen nada que ver una con otra. Y haber cambiado un montón de billonarios al tema ellos piensan que lo que vale para las partes vale para el todo. Eso es una falacia, una falacia lógica, lo que es la falacia de composición, y es lo que tendrían que entender y que no entienden de ninguna de las maneras. Claro, pero es que yo creo, por eso creo que es mucho más complejo, porque realmente cuando dicen, está claro que tanto China, Rusia, Euroasia, ellos tienen claro su papel, pero ahora nos vamos a la Unión Europea realmente existente. La Unión Europea realmente existente, si de verdad quiere enfrentarse a los gringos, no es cuestión de encontrar un nuevo socio comercial, es que es mucho más complejo, es desconectarse de los gringos y conectarse a Eurasia. Y yo creo que tal como está montado el tema hoy en día, por ejemplo, el Reino de España y tal, nosotros no podemos desconectarnos de los gringos impunemente, porque la cantidad de dolor que sufriríamos hasta poder... Es decir, Rusia lo ha conseguido porque Rusia es un país muy especial, es un país gigante, es un país en el que su élite ha tenido claro lo que hay que, porque ha sufrido una amenaza existencial, y tiene los recursos necesarios para hacerlo. Pero, por ejemplo, el Reino de España, la Unión Europea realmente existente, yo no veo que pueda ser capaz de desconectarse para conectarse a... Es que no lo veo, porque la cantidad de dolor que tendrían que sufrir las sociedades de la Unión Europea realmente existente sería tan brutal que es que reventaría a todos. Por eso, yo creo que, yo opino, que nosotros vamos a ser los grandes perdedores. Porque aquí son dos gigantes. Por un lado están los gringos y por otro está Eurasia, y nosotros estamos en medio y realmente no tenemos, sí, los famosos 450 millones de compradores que cada 2 por 3 sale von der Leyen diciendo y tal, pero realmente a la hora de los recursos nosotros no tenemos, estamos tan unidos, tan imbricados económicamente con los gringos, que romper ese cordón umbilical y acoplarnos es que sería difícil. Bueno, yo lo veo básicamente imposible. Y no creo que las élites que no me bien estén por labor de hacer eso. Por eso sería dolorosísimo, pero dolorosísimo. ¿Qué pasaría si no puede usar el sistema SWIFT? Todo se trata del sistema SWIFT. Lo del BRIC está perfecto, pero el periodo de transición del sistema SWIFT al sistema BRICS, eso sería dolorosísimo. Dolorosísimo. Entonces, por eso yo creo que tanto unos, Euroasia, China sobre todo, y los gringos por otro lado, tienen clarísimo a lo que van. A intentar ser hegemón.
y luego estamos una vez en media, que a ver qué hacemos. Es que ¿Sabes? lo que yo no veo a nuestras élites con el valor suficiente para desconectarse de como ha hecho Rusia, porque Rusia se ha desconectado sobre todo de Europa Occidental, y de hecho que se ha venido de maravilla, porque todos sus recursos, todo ha empezado el rey en un artículo muy interesante que decía que los salarios que están cobrando los soldados rusos, sobre todo los soldados rusos que vienen de zonas, dijéramos, no las zonas más pujantes económicamente de Rusia, que dijéramos sería zona de Moscú, zona de Leningrado, digo Leningrado adrede, ya sé que es San Petersburgo, pero no lo vemos. Pero es Leningrado. Pues esos salarios están creando un tejido económico donde antes no existía. Si sus propios recursos que antes, en los años 90, recordemos con nuestro amigo, nuestro entrañable alcohólico, el alcohólico favorito de Occidente, que era Boris Yeltsin, todos esos recursos, toda esa riqueza, ahora está revirtiendo en ellos. Entonces, pero es que nosotros no tenemos nada, nosotros no podemos desconectarnos, porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Estamos tan imbricados. Hombre, yo recomiendo a nuestros directores, si no han leído la autobiografía de Edward Snowden, cuando empezó a ver todos los sistemas de vigilancia que tienen montados los gringos en todo el mundo. Sistema Echelon, por ejemplo. Todo eso, es decir, es que por eso veo nosotros vamos a ser perjudicados, pero porque no somos capaces de hacer lo que yo creo que aquí los que estamos presentes, la solución por la que abogaríamos, que es desconectarnos de los gringos y conectarnos a los BRICS. Yo creo que eso hoy en día es imposible por el nivel de dolor que tendrían que sufrir nuestras sociedades y que la mayoría de la gente, vamos, que nos puede parar ahí, pero si les dices que hay que abandonar la Unión Europea realmente existente hoy por la mañana y te dicen que estás loco. Que la gente cree que el Brexit fue una locura y no sé, por eso lo veo difícil. Me parece muy interesante lo que tú has comentado respecto a lo de los bonos y tal, porque yo siempre he creído que es eso, que es toda esta economía financiera que es un gigantesco parásito que está ahí puesto en medio y no para de poner el cazo. Toda la histeria esta que hemos visto, su imagen opuesta e invertida es cuando las bolsas dan bien, teóricamente a todo el mundo le va bien cuando no es cierto. Yo creo que eso es bastante, confunde a la gente, todo va mal, va tan mal ahora como va bien cuando la bolsa va bien. Yo creo que es más la economía real por el tema de los recursos. Y ya me caí. Pero que curioso, ¿verdad, Tony? Cómo asustan a la gente cuando quienes han estado perdiendo dinero pues no ha sido el común de los mortales. Bueno, en Estados Unidos sí que es verdad que ahí tienen el rollo de los fondos de pensiones privados que afectan a muchos millones de personas y a lo mejor está más extendido, ¿no?, el tema de la bolsa, pero bueno, y en España, bueno, sí, perdona, dime. Mira, que interrumpa, yo puse un tuit, pues yo tengo uno de mis mejores amigos, vive en Gringolandia hace muchos años, y allí, él me lo ha dicho muchas veces, no hay posibilidad de tener otra cosa que no sea un plan privado de pensiones. Ya, claro. Es que no tiene más remedio. Él ha perdido, y yo lo pasé y lo puse en Twitter, ha perdido una importante cantidad de dinero esta semana. Porque no, es decir, ellos en ese sentido están atrapados. Es decir, o meten el dinero en un plan de pensiones o no lo meten, porque no hay otra posibilidad. Entonces ahí están perdiendo muchísimo dinero. Esos son los verdaderos perdedores. De la gente a la que es obligada, cuando hablan de la libertad y tal, en Estados Unidos, en Gringolandia, no tienes la libertad de tener un plan público de pensiones. No, es o tienes plan privado de pensiones o no tienes plan de pensiones. Fin de la ecuación. Pues claro, si tienes todo tu dinero que has ido ganando con sudor tu frente y de repente en una semana se volatiliza un mogollón de pasta, ¿qué haces? Es que ese es el verdadero problema. Y eso es de lo que, por ejemplo, aquí cuando hablan de la bolsa, de que pues yo digo que el señor Bezos pierda 300 millones de dólares, es que es irrelevante. Porque igual los pierde con los gana ya al siguiente. El verdadero problema es todos esos millones de trabajadores que sus salarios, sus planes de pensión están ahí. De hecho, este amiguete mío, su suegro, en la crisis del 2008-2009, perdió casi un tercio de sus ahorros. Se volatilizaron y no los ha recuperado.